No. A ver, ¿cómo empezamos esto? Y empecémoslo en Ravenna, que es donde empezó esta historia. Ravenna es una historia, es una ciudad impresionante. Allí en Ravenna fue donde tuvo lugar, estamos hablando del siglo IV, siglo V, después de Cristo, donde tuvo lugar el famoso banquete de Teodorico y sus ostrogodos con la gente de Odoacro. Sí, con trampa de por medio, Con ¿no? trampa de por medio. Una trampa se sentaron, era un banquete de alianza. Entonces Teodorico ordenó que sus hombres y los de Odoacro se sentaran para estrechar vínculos, uno al lado de otro, de modo tal que cada ostrogodo tuviese a su derecha y a su izquierda un enemigo, o un anterior enemigo. Y a una señal, cada ostrogodo sacó su puñal y mató al que tenía a la derecha. Y de este modo murieron Odoacro y sus 3000 compañeros. Menos mal que nadie se equivocó. Y porque si no empezaban los ríos, ¿cómo? Era para allá y esto. Este mismo Teodorico tuvo un ministro ilustre, ustedes recordarán que es Boecio, inventor, escritor, filósofo, pensador, sabio. Inventó clepsidras, órganos, las cosas así que no eran muy frecuentes en la Edad Antigua, donde... En la Antigua que ya daba lugar a la Edad Media, digo, donde la técnica era un poco despreciada. Pero este Boecio era demasiado sabio, como se ocupaba de matemáticas y de astronomía, dijeron que era brujo. Y Teodorico sospechó que se había aliado en secreto con el emperador de Constantinopla, con quien tenía sus asuntos, y lo encarceló en Pavia. Y allí escribió en Cana, Boecio, La consolación de la filosofía, ¿no? Una obra mitad estoica, mitad neoplatónica. Pero bueno, cuando terminó el libro, Teodorico hizo ejecutar al filósofo, a Boecio. Parece que le apretaron una cuerda alrededor del marote, y los ojos le saltaron de las órbitas, y la lengua le saltó de la boca, pero Boecio parece que no se moría, una pertinacia intolerable para Teodorico. Y entonces lo tendieron sobre una viga, lo mataron a palos y después lo remataron con un hacha para darle color al guiso. Todo esto fue en Ravenna. Ravenna, por otra parte, fue la ciudad que sedujo a Drogtulf. ¿Y quién era Drogtulf? Dirán ustedes. Era un tipo que venía de los bosques. Las guerras lo llevaron a Ravenna. Y allí vio en Ravenna algo que no había visto nunca. O que no había visto en plenitud. Vio el mármol, vio los jardines, vio las estatuas, las casas, las escaleras, los capiteles, los espacios regulares y ordenados, las inscripciones, los arcos, la ciudad. La ciudad lo deslumbra a Drogtulf y además lo transforma. Entonces abandona a los suyos que venían a conquistar a Ravenna y combate por aquello que lo había impresionado tanto, por Ravenna. Y allí en Ravenna nace Justiniano, de quien vamos a hablar hoy. Era sobrino y sucesor de Justino, era muy devoto, amaba la gloria, trabajaba muchísimo, tenía fama de no dormir jamás, como tantos grandes estadistas que han tenido esa fama, la fama de no dormir nunca. Es verdad. Por ejemplo, el general Quiroga decían que no dormía nunca. Tenía una esposa a la que todo el mundo conoce por el melodrama de Victorián Sardou, que es Teodora. ¿Recuerdan? Teodora, emperatriz de Bizancio, qué sé yo. Que como todos ustedes ya sabrán, por haber visto la entrega de los Martín Fierro, era prostituta y también santa. Teodora era hija del guardián de los osos del hipódromo de Constantinopla. Tenía pedigré la mira. Sí. Y al morir su padre tuvo que ganarse la vida. Entonces, como le gustaba el dinero y el amor, fue actriz y se prostituyó. Sus excesos han sido famosos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una cena en la que, rodeada por 30 esclavos, concedió sus favores a todos los muchachos.
cual no es nada si se piensa que Cleopatra, según le dijo su médico no el suyo, sino el de Cleopatra, a Marco Antonio, parece que en una noche se cargó a 108 egipcios. Vaya a saber de qué manera, porque escúcheme. Estuvo enamorada varias veces, no Cleopatra, sino Teodora. Y Justiniano se enamoró de ella cuando todavía no era emperador. Y se encontró con esto. Había una ley que prohibía a los personajes de cierto rango contraer matrimonio con actrices o con prostitutas. Entonces Justiniano habló con su tío, no con el suyo, Rolón, sino con el de él, que era el emperador Justino. Sí. Y Justino proclamó un edicto imperial que derogaba la ley. Y así pues Justiniano se casó con Teodora. La mamá de Justiniano se murió de pena. Se enteró, dice, cómo se casa con ella, y se murió porque así eran las madres en aquella época y en esta. Ahora bien, diremos que los bizantinos, de quienes hablamos el otro día hace como 3 meses, habían heredado de los romanos, dije, una pasión violenta por las carreras de carros y por los juegos de circo. Y más que el palacio del emperador o el foro o la basílica de Constantino, el centro de la ciudad era el hipódromo, como hemos dicho también. Y el hipódromo ocupaba una gran plaza que se extiende en la actualidad delante de la Mezquita Azul, se llama, creo, Ad Meidani. Y allí iban las muchedumbres a aclamar a los conductores de carros, que, bueno, se habían convertido en verdaderas estrellas. Estaban llenas de dinero y de gloria como las estrellas de Hollywood de hoy, o como las estrellas del deporte. Así que todos hablaban de ellos, de sus amores, de sus rivalidades, de su técnica. Así como todo el mundo habla, qué sé yo, de Maradona o de Madonna. Bueno, la gente hablaba de los conductores de carros. Y según una especie de división en equipos, los cocheros estaban divididos en 4 grupos que correspondían a unas categorías religiosas, geográficas y también sociales. Estos grupos eran los azules, los blancos, los verdes y los colorados. Los azules y los blancos representaban a los barrios ricos, favorables a la ortodoxia, favorables al gobierno de unos pocos. Digamos, eran equipo de conductores de carro de derecha, dirían. Sí. Los verdes y los rojos representaban los barrios populares y se inclinaban también a la herejía. Actualmente hay en Siena una carrera que le llaman el Palio, que lejanamente puede dar una idea de esto. Hay también varios equipos distintos, bueno, pero nadie se lo toma en serio porque es una cosa más bien folclórica, propia de talabarteros más que de muchedumbre. Bueno, durante mucho tiempo el emperador Justiniano había sido hincha de los verdes. Olé, 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 verde, verde. Y llevaba la casaca de los verdes. De ferro. Pero era costumbre mantener equilibrio entre los azules y los verdes por razones políticas. Entonces Justiniano un día resuelve inclinarse por los azules. En realidad a él creo que no le importaba nada. Pero se enojaron los verdes. Se enfurecieron. Dijeron, ¿cómo el emperador, que era hincha de los verdes, a vos te parece? Se pusieron verde. Paréntesis. A nosotros que somos habitantes de un siglo civilizado como este, nos parecerá verdaderamente un gesto de barbarie que las gentes se dejen matar por cosas así. La gente se enoja y se enfurezcan porque uno es de los verdes y otro es de los rojos. Parece un signo de verdadera barbarie. Increíble para nosotros que vivimos en un siglo afortunadamente exento de esas estupideces. Pero así era. Y gente que odiaba a los verdes nomás que porque era azul. Es como si ahora una persona odiara a alguien de Huracán solamente porque es de San Lorenzo. Bueno. El caso es que Justiniano se inclinó por los azules, los verdes se enfurecieron, se echaron a la calle. Alentados por el favor del emperador, los azules se arrojaron sobre los verdes, saquearon las casas de los verdes,
¿Qué se creen? Y el emperador ya trató de detenerlo, deténganse, decía el emperador. Estaba nervioso. Sí, estaba nervioso y además igual hablaba. Sí, con N, al final. Bueno, al final, tratando de restablecer la calma, le pasó a Justiniano lo que le pasa a todos los mediadores. Se disgustó al mismo tiempo con los azules y con los verdes. Y entonces, los combates entre azules y verdes se volvieron rebelión contra el emperador. Azules y verdes hicieron causa común y adoptaron un grito de guerra que se hizo famoso en la historia, que era Nique, victoria. Esta es la llamada sedición Nique, que fue una de las más terribles de la que se tenga memoria. Y Constantinopla cayó en manos de los amotinados. Fue saqueada Constantinopla como solamente otras 2 veces en la historia, que fue cuando la invasión de aquellos cruzados que tenían una deuda con el veneciano, y después cuando cayó en manos de los turcos. Pero bueno, saqueado los comercios, la basílica de Constantino arrasada por la llama, un lío va. Y el emperador vaciló. Basileo era el emperador. Pero allí surgió Teodora, la muchacha, la hija del domador de osos del hipódromo, la chica de la calle, y convenció a Justiniano de que había que luchar. Dice, luchemos, Justi. Eligió a Belisario, que era un general sin escrúpulos, pero con mucho genio, aplastó la revuelta. Fue una cosa sangrienta, espantosa, y Justiniano prevaleció. Puede decirse que Teodora, aquella prostituta con cuyo casamiento Justiniano había hecho morir de pena a su madre, fue finalmente la que salvó al emperador y quizá al imperio. Queda de aquel momento, yo no estoy seguro de que esto sea así, pero una vez lo he dicho aquí, y a mí me lo contaron por cierto, una superstición que existía hasta hace poco entre los corredores de Fórmula 1, y que es que el color verde era considerado de mala suerte para los autos de carrera. Parece que viene de aquel entonces en que el verde fue considerado de mal agüero en las carreras de carros primero y en las de coches después. A mí esto me huele mal. No suscribiría a esto. No me parece. Por razones que no viene al caso utilizar para aburrir a la concurrencia. Pero, de todos modos, sí vale la pena encontrar en lo que es motivo de asombro al examinar la historia, motivos para asombrarnos de nosotros mismos. Y vale la pena también recordar que a veces los malos casamientos resultan ser los mejores. Y que antes que desconfiar de las actrices y de las prostitutas, más vale poner la desconfianza en otra parte. Pero, sí, ya voy. Pero si se trata de dedicar a alguien esto, y yo no encuentro a quién, a Teodora por supuesto, a los jockeys, a los conductores de carros, en realidad no eran jockeys, conducían carros, porque no eran carreras con los tipos montados, sino que eran carros, a los conductores de carros, a eso sí les dedicaría, del hipódromo, y a los apostadores del hipódromo, a los que iban y gritaban. Ahora no habría apuestas, yo calculo, sería por amor al arte, Claro. porque si uno era hincha de los rojos, de los verdes o de los azules, no creo que hubiera apuestas. Pero si hubiera apuestas a los vendedores de boletos del hipódromo de Constantinopla, al domador de osos del hipódromo de Constantinopla, también. ¿Y qué le dedicamos a toda esta buena gente? A ver, Alejandro. Y bueno, ya que estamos hablando de hipódromos, vamos a dedicarle un tango que recuerda a nuestro hipódromo más ilustre. Y ese tango se llama naturalmente Palermo, y lo canta Carlos Gardel. Adelante. Tipo... Bueno,
no, ese es el Apache argentino. De algo decisivo. No es que la charla tendrá un carácter decisivo, sino que aquella entidad que es motivo de la charla tiene una importancia increíble en el universo. Tanto es así que yo creo que voy a hablar de aquello de lo que está hecho el universo. Y es el olvido. Yo creo que el cosmos tiende al olvido. Todo lo que es marcha hacia el olvido. Algunos elementos radioactivos tienden con el tiempo a convertirse en plomo. De esta misma manera, todo lo que es tiende a convertirse en olvido. De un modo unidireccional. También aquí funciona la entropía. La entropía es la flecha del tiempo. El tiempo marcha en una dirección y no en ambas direcciones. Así, por ejemplo, es muy frecuente que un jarrón salga de nuestras manos y estalle en pedazos. Pero lo que no sucede es que pedazos del suelo salten en nuestras manos y se conviertan en un jarrón. De este modo, no sucede que algo empiece por ser un olvido, se convierta luego en un recuerdo lejano, luego en un recuerdo muy vivo y luego suceda. No son así las cosas. Uno no puede evitar entonces esta tendencia general al olvido que tiene el universo. Lo más que podemos hacer es retardar el olvido, luchar contra él y vencerlo, pero por un rato. Le podemos ganar 1 o 2 rounds al olvido. Nada más. Y después te gana. A la larga te gana. Hay incluso algunos procederes que más que constituir una lucha contra el olvido, son una ayuda para el olvido. Y que en vez de retardarlo, lo aceleran. Para evitar la espera, gente impaciente que desea olvidar por un motivo u otro, y entonces procede a acelerar el olvido. Muchas veces hemos hablado, y yo he escrito acerca de los amigos del olvido, que eran una entidad que promovía la abolición del recuerdo porque decían que dolía. Y este grupo de personas se organizaba, es un decir, porque en realidad eran más bien desorganizados, por cuanto se olvidaban hasta de los estatutos, se olvidaban hasta de que pertenecían a la organización. Como quiera que sea, formaban subcomisiones destinadas a promover el olvido de las personas o cosas que les correspondían. Por ejemplo, Comisión de Olvido de Juan Alberto Mateico. Entonces se reunían, cuando se acordaban, a hablar de todas las cosas del mundo, con la excepción de Juan Alberto Mateico. Y se olvidaban de él. Otra subcomisión se olvidaba, por ejemplo, del gladiolo. Y hablaban de toda clase de flores o de otros objetos, pero no de los gladiolos. Se me dirá, hay que acordarse de olvidarse de eso. Bueno, diré yo, y nada más. No me resulta una idea muy provocadora. Destilaban, como ustedes saben, el licor del olvido, que lo dejaba a uno limpio de ayeres como un recién nacido. Se adiestraban en olvidar, tomaban lecciones los maestros y recompensaban con altas calificaciones a quienes no se acordaban, y en cambio castigaban con aplazos a los que insistían en memorizarla. ¿Cuál es la capital de Francia? Lo ignoro, tiene un 10. París, 0. Vuelve al marzo. Lyon, 4. Desde luego, insisto en que la desorganización era proverbial. También tenían, bueno recordarlo, una cierta predilección por lo que ocurría después. Toda vez que olvidaban rápidamente las novedades, tenían para ellos una gran atracción. Siempre se cuenta que si uno les preguntaba si preferían un helado de crema o de chocolate, contestaban de chocolate. Pero si uno les preguntaba si lo preferían de chocolate o de crema,
contestaban de crema. Elegían como los niños aquello que se les decía último, tal vez porque no recordaban lo que se les había dicho primero. Como las moscas, que tienen tan escasa memoria que siempre prefieren lo último. Y en realidad todos, especialmente en el amor, tendemos a preferir lo último. Claro. Bueno sería que uno prefiriera a la mujer que dejó y no a la que la reemplazó. Suele ocurrir, pero es un poco incómodo. Sí. Porque en realidad uno está con la última en general. Sí, casi siempre. Sí. No veo forma de ser la última y no estar con el tipo. Claro. Y mejor todavía la que vendrá, pensarán, ¿no? Tampoco me provoca mucho. Hemos hablado también en este programa del corredor del olvido, que era una especie de pasillo, recorriendo el cual uno se olvidaba de todo. Algunos dicen que uno se olvidaba de todo y otros dicen que se olvidaba de algo. Y otros dicen que se podía elegir aquello de lo que uno se olvidaba. La verdad ha sido olvidada también. Pero en todo caso hay tres formas de recorrer el pasillo del olvido. Digo yo para evitar la aliteración. Y en todo caso el incesto. El uno es recorrerlo y quedar absolutamente despojado de todo recuerdo. El otro es recorrerlo y olvidar. Esto es lo que más me gusta. Recorrerlo y olvidarse de algo sin que uno sepa de qué. Ah, yo pensé que iba a elegir el Claro. otro. Y el otro, más fácil, Sí. más tentador para los burgueses, es el elegir de qué se va a olvidar uno. Entonces, por ejemplo, uno tiene una mina que lo está enloqueciendo con lo que fuere. Tengo que olvidarme de esta mujer, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Lo otro se es- olvida el pasillo y adiós. Listo. Pero en cambio recuerda las citas que tendrá al día siguiente, recuerda dónde ha dejado el abono del ferrocarril, todas esas cosas que tanto les preocupa olvidar a la gente decentes. Pero a mí no me gusta esta ventaja. Tomar el riesgo del corredor es saber que uno se va a olvidar de algo, pero no saber de qué se va a olvidar. Esto es absolutamente apasionante. Por eso olvidé Por- algo que quería recordar. Claro, pero es que lo peor del caso es que una vez que uno sale del corredor del olvido, no sabe de qué se olvidó. Qué bárbaro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Me voy a olvidar de algo. No sé de qué. Y cuando salís tampoco sabés de qué. Claro. Esto es extraordinario. Me parece una idea fortísima esta. Que vos no sepas de qué te vas a olvidar antes de recorrerlo. Y no lo sabés porque está en manos del destino, vas a saber de qué fuerzas la decisión, no está en tus manos. Entonces no sabés de qué te vas a olvidar. Pero cuando saliste tampoco sabés de qué te olvidaste. Te olvidaste de algo, pero aquello ha desaparecido de tu vida. La otra forma de recorrerlo, es decir, el olvido global, creo que es imposible. Creo que es imposible. El olvido absoluto no existe. También está, entre otros procedimientos, entre otros elementos destinados a acelerar el olvido o a provocarlo lisa y llanamente, el brebaje que se bebe entre una reencarnación y otra, que es indispensable, es burocráticamente exigible. Por ejemplo, uno se muere, supongamos que existe la reencarnación, cosa que dudo muchísimo. Dudo muchísimo porque es una institución inoperante, como ya se ha demostrado otras veces, así que no sirve para nada, cuyos efectos son iguales, exista o no. Y no hay en el universo cosas que existan sin que produzcan efecto alguno. Pero supongamos que existiera la reencarnación. Bueno, muy bien. Debe haber alguna gestoría, un aguantadero donde uno está entre una muerte y un nacimiento. Pero no me imagino yo como un café bastante ordinario, de piso de baldosa, lleno de gestores, falsos influyentes, coimeros, funcionarios de última categoría, olor a lápiz de tinta, papel viejo. Y uno está ahí, un gran aburrimiento. Uno se acaba de morir, no está de muy buen ánimo. Y bueno, le van a dar
otra vacante, va a ocupar uno otra vacante en la vida. Si es que se puede decir uno en este caso. ¿Por qué? Si primero somos marineros persas, y después zulúes, después condes franceses, y después maquinistas del ferrocarril Pacífico, ¿qué es uno? Cuando uno dice, yo he sido marinero persa, maquinista del ferrocarril y prostituta de Corinto, ¿qué quiere decir yo? Fantástico. ¿Qué quiere lo que decir dice. yo? Fantástico lo que está ¿Qué diciendo. quiere decir yo en esa frase? Nada que yo sepa entender. Casi podríamos decir que es difícil concebir el yo sin memoria, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, pero en todo caso, en esa gestoría le dan a uno un brebaje que lo hace olvidar su existencia anterior. Y ese olvido es indispensable para el normal desenvolvimiento de nuestras existencias, porque la doctrina de la reencarnación exige que nos olvidemos de las vidas anteriores. Entonces uno se va a estar acordando de lo que le sucedió 4 o 5 vidas atrás, bueno, la vida se transformaría en un infierno. Ese es otro elemento que acelera el olvido o lo provoca. Pero también hay instituciones, procederes para luchar contra el olvido. Aunque sabemos que esta lucha tiene un final desastroso, es evidente que los ejércitos de la memoria están formados por libros, por discos, por monumentos, por el cine, la fotografía y desde luego el recuerdo personal de cada uno. En ese sentido el mundo ha progresado, hay que negarlo, ¿cierto? Los aparatos que garantizan el recuerdo son mucho más eficaces que en toda la historia. Ahí tiene usted los libros que eran raros en la antigüedad y son demasiado frecuentes ahora. Podemos saber cómo cantaban los cantores de este siglo, pero no los del siglo pasado. No sabemos cómo era la música griega, que no había discos. De manera que el mundo es más perfecto en ese sentido. Pero yo creo que no hay que engañarse, y a pesar de todo esto el olvido vencerá. Tratemos alguna vez, aunque más no sea como ejercicio, para procurarnos un minuto de perplejidad, de recordar todo lo que nos ha pasado en nuestra vida. Mejor dicho, no tratemos de hacerlo. Pensemos solamente que si intentáramos esto, es posible que todos los recuerdos sumados no alcanzaran a durar 24 horas. Todos los recuerdos de nuestra vida sumados probablemente no alcanzarían a durar 24 horas, sin contar, tampoco me provoca mucho esta idea, con los recuerdos imperfectos, etcétera, etcétera, que nos parece mejor la escuela porque ya no está, todo eso no. Tratemos de hablar, por ejemplo, de personas que hemos conocido y que se han muerto, aún siendo muy cercanas a nosotros. Y ahí ya no duraríamos 24 horas, duraríamos un rato, apenas un rato. Es que el olvido es más fuerte que la memoria, evidentemente. Y así como hay un corpus gigantesco de libros que preservan datos, sería infinitamente más extenso el libro que consignara aquellas cosas que se han olvidado. Juntemos toda la literatura del siglo XVI, todo lo que hay en documentos, en memoria del siglo XVI. Y después juntemos, aunque no se puede, imaginemos una inteligencia superior y ajena al mundo, que pudiera juntar todo lo que se ha olvidado del siglo XVI. Sería infinitamente más extenso ese territorio. Lo mismo cabe decir, lo ha dicho Sábato antes y mejor, del terreno y el distrito de la ignorancia, que siempre mayor que el de la sabiduría, particularmente si se analiza esto desde el punto de vista personal. Las cosas que sabemos, por muchas que sean, son siempre muchísimo menos que las que no sabremos nunca, especialmente en algunas personas.
Ahora bien, yo que creo que milito en los ejércitos de la memoria, no lo hago con fanatismo. Y no lo hago siempre. Porque tal vez no todo olvido es malo. Y a lo mejor resulta ser que olvidamos para no morir agobiados por la memoria. Que la superara a saltar, en el salto. Solo con ese hombre se casaría, con el que alcanzara a superarla en esas pruebas. Y cada perdedor debía pagar con su vida. Gunther sugiere llevar un ejército de 30.000 hombres para conquistar de un solo saque el reino y el corazón de Brunilda, pero Sigfrido propone una estrategia más prudente. Entonces van Gunther, Sigfrido, el primo Hagen y el guerrero Danwart, solo 4, y se presentan a participar en la prueba. Gunther se presenta para participar en la prueba. Brunilda ya conoce la reputación de Sigfrido, aunque no sus poderes. Muy bien, viene la lucha con Gunther. La princesa le empieza a dar unos golpes tremendos, pero Sigfrido se ha puesto la capa de la invisibilidad y desvía el golpe fatal que Brunilda le arroja a Gunther, y de Yapa le encaja a ella un terrible viaje que la princesa no puede esquivar, y ahí queda medio, iba a decir algo espantoso, Medio clueca. arrastrándose por el suelo, iba a decir otra cosa. Ajá. Viene la otra prueba. Brunilda acepta su derrota. Había que arrojar la roca. Y el invisible Sigfrido tira la roca muy lejos. Y después hay que saltar, y hay que saltar más allá de la roca que uno ha arrojado. Y Sigfrido, invisible, ayuda y levanta en el aire a Gunther, lo arrastra, y Gunther vence. Y Brunilda, furiosa, llena de furia, se resigna a acompañar a Gunther a Borgoña como su futura esposa. Y se va. Llegan a Worms, y ahí está Crimilda, la hermana de Gunther, que recibe a Brunilda. La recibe graciosamente, pero ya los muchachos empiezan a ver algo. Dicen, entre estas dos mujeres colosales va a haber una rivalidad, algo va a haber. Seguramente han leído el Nibelungen. Bueno, viene la boda, doble boda. Sigfrido, Crimilda, Gunther, Brunilda. Listo. Noche de bodas. Para Sigfrido, la noche de bodas, un éxtasis, macho. Joya. Jardín, loco. ¿Cómo te fue, viera? Pero para Gunther es una humillación, porque Brunilda se niega a admitirlo en su lecho, y además, con la cinta que ella lleva en la cintura, lo amarra a Gunther y lo cuelga de un piolín en la pared. Lo cuelga de un clavo en la pared. Pues tenía fuerza. Tipo, bueno, ¿qué tal, mi amor? ¿Qué, mi amor? Cayó a la cinta, lo amarró y lo colgó del piolín. Vos te vas a casar conmigo, pero vos qué te crees. Y Gunther le revela a su cuñado, no al suyo, Dorio, sino por favor. a Sigfrido, Vaya a saber. la desgracia que le ha sucedido en la noche de boda. Mirá, ¿cómo te fue en la noche de boda? Mirá, me ataron con una cinta y me colgaron de... Dice, pero es divertido, es lindo así. Dice, nosotros así nomás, los gauchos. Sencillo, pero Nada raro. Ay, se puede ser la primera vez. ¿Para qué complicar? Pero Sigfrido le dice, mira, yo te voy a ayudar. Entonces, oculto en la oscuridad y sin delatar su identidad, se mete en la habitación de Brunilda. El poema dice que la somete a su fuerza. Qué mano que le dio. ¿Pero qué quiere decir? No se sabe bien. Si es que Sigfrido primero, digamos, claro, abusa de ella, o solamente, digamos, la sostiene, la ata o la pone en condición, porque después termina que se la entrega a Gunther. Pero dice, la somete a su fuerza y después se la entrega a Gunther. ¿Qué debo entender por la somete a su fuerza y luego la entrega a Gunther? Bueno, vamos a ver.
Pero antes de salir, se lleva la cinta de Brunilda, aquella con la cual había colgado al pobre Gunther, y también un anillo de oro, como recuerdo de aquella hazaña. Así que terminan las festividades nupciales, Sigfrido regresa a su hogar, las planicies del Rin, con su esposa Crimilda. Sus padres abdican a su favor, queda Sigfrido como rey de aquella región, como príncipe. En realidad no era rey, era príncipe, un vasallo, señor de aquella región. Y en Worms, Brunilda quiere saber para qué Gunther dio a su por qué Gunther dio a su hermana a un tipo que finalmente era un simple vasallo. Y espera además tributo de Sigfrido, que es muy rico porque posee el tesoro de los Nibelungos, sin embargo nunca pone un mango. Dice, ¿qué hay entre estos dos aquí? ¿Cómo es la tranza? Está llena de sospechas y pide a Gunther que invite a Sigfrido y a Crimilda a Worms. Vuelve. Cuando llega ya el matrimonio, ya hay lío. Hay un episodio que desata la tragedia. Van a entrar a la catedral de Worms las dos mujeres y discuten el derecho de entrar primero. No, que me toca a mí, que me toca a vos, te toca a vos. Y por ahí Brunilda le dice, pero ¿cómo vas a entrar vos que sos la esposa de un simple vasallo? Sí, dice, pero ese vasallo durmió con vos. Y Sigfrido le contó. ¿Cómo sí? Dice, mira lo que tengo acá. ¿Esta cinta de quién es? ¿Este anillo de quién es? ¿Cómo sí? Y la otra le suelta todo. Y Brunilda jura venganza, dice, a estos... Son todos iguales. Sí. Ahora bien, cuando Sigfrido mató al dragón, se bañó en su sangre para hacerse invulnerable. Pero al hacerlo, una gran hoja cayó sobre su espalda, dejando sin bañar una parte de su cuerpo. Y en esta parte, desde luego, era posible herirlo y aún matarlo. Muy bien, con la ayuda de Agen, Brunilda pone una trampa a Sigfrido. Primero miente que Sajonia y Dinamarca vuelven a atacar. Después persuade a Crimilda para que borde una cruz en la ropa de Sigfrido, indicando el lugar vulnerable. Después Agen informa que terminó la invasión y propone salir de cacería. Salen de cacería, Agen y Sigfrido. Sigfrido se agacha a tomar agua. Agen agarra una espada y se la ensarta justo ahí donde era Marta. Adiós Sigfrido, muere Sigfrido. Y aquí viene una larga serie de líos ocasionados por la muerte de Sigfrido. Grimilda pierde el tesoro de los Nibelungos ante Agen, que lo hunde en el Rin. Se lleva el tesoro y lo hunde en un lugar que él solo conoce. Ahí lo hunde. El oro del Rin. Después, viuda ya, se casa con Etzel, el rey de Hungría. Tras muchos años, invita a la corte de su hermano Gunther a Hungría. Toda la corte. Y los mata a todos, incluido a Gunther. Solamente deja vivo a Agen y le ofrece el perdón si accede a revelar el lugar donde hundió el tesoro del Nibelungo. No quiere, dice, no te digo nada. Lo mata con la espada de Sigfrido. A todo esto el rey Etzel horrorizado, pero no hace nada. Imagínense, tipo, se ha casado con esa mujer, se los carga todos. Dice, la que me espera a mí. Si soy que, ay, quería tener cada ocurrencia, goles. Y ahí termina. Este poema, terminado en 1203, fue muy popular durante 300 años. Después cayó una especie de oscuridad, a principios del siglo XVI, hasta 1757, cuando fue descubierto un manuscrito. Hay como 34 manuscritos de aquella época. Después, con el romanticismo, el poema se convirtió en una especie de épica nacional de Alemania. Pero los académicos todavía no lograron descubrir al autor. Hay 3 obras escandinavas, 2 de Islandia, 1 de Noruega, que hablan de Sigfrido y los Nibelungos, pero son posteriores al poema germano. Es posible que todos tengan un origen común en alguna balada anterior a todas que se haya perdido. Buscaron rastros históricos, encontraron de todo, claro, qué risa. Lo meten a tila por ahí, pero bueno, no nos importa. Nos importa sí
excelente sabor de cuento de hadas que tiene esta historia en sus numerosísimas versiones, la más famosa de las cuales quizá es musical, es un verdadero, es un edificio, un vasto edificio musical de nuestro amigo Richard Wagner. Pero, ¿a quién dedicar esto? ¿Cuál es el personaje simpático? Bueno, Sigfrido es bastante simpático. Por empezar, esa inocencia de enamorarse de una mina solo porque se la cuentan, está bien. Después, ir a arriesgar la vida a una corte extranjera nada más que porque le gusta una mina, porque le han dicho, también. Menos me gustan sus artimañas de invisibilidad y la trampa que le hace a la pobre Brunilda. Sí me gusta su visita nocturna a la habitación de Brunilda. Insisto, como cada vez que se cuenta una historia como esta en este programa, en que las oscuridades de aquellos tiempos eran verdaderas oscuridades. La historia de Ónfale, Hércules y Pan no hubiera podido llevarse a cabo en una habitación actual, donde siempre hay algo prendido, entra luz por la ventana, hay un cartel luminoso, cosas. No, ya cuando apagaba la luz y se te metía uno en la catrera y no sabías quién era, salvo por el tacto. No es poco, ¿no? Que no es poco, pero Vamos. aún cabe suponer que quizá las costumbres de aquel entonces eran, no crea que inventamos nada. Si algo ha cambiado, Alejandro. No. Bueno, pero ¿a quién dedicamos esto? Yo Esta creo- historia, sangrienta historia del pobre Sigfrido. Yo creo, si usted me permite, voy a tratar de hacer lo que suelo hacer aquí en este momento del programa, que es recordarle a usted sus ideas, cuando tiende a hacerse un poco más, en fin, perdonavidas, si me permite también la Cuando expresión. estoy de demasiado buen humor. ¿no? Exactamente, como es el día de hoy. Y pensaba primero que la ingenuidad para un hombre que se dedica a matar o ser muerto no es una virtud. Quiero decir, un hombre que tiene tamaña responsabilidad, cómo representar a un Tiene pueblo. razón, no le dedico nada. Segundo, efectivamente se enamoró de una mina que no había visto y fue a buscarla a un reino y qué sé yo, pero la mina no vuelve a aparecer en su historia. Un tipo que hace eso para curtirse una mina de esa manera tan boba, me parece que tampoco es alguien que haya entendido algo del amor. Digo, si lo hizo simplemente para ganar el reino, lo que debió hacer es decir, bueno, ya gané el reino, quería la mina, la tengo, ay, adiós mi plata, a otra cosa. No me parece que sea una historia de amor esa. Y tercero, me parece que hay otras formas de ayudar a un amigo, que levantando la roca cuando la tira para adelante, que acompañando, tratando de hacer alguna cosa en la noche de bodas con su mujer, etcétera. Digo, dejo eso de lado para el muchacho Sigfrido. Brunilda es quizás la antítesis de lo que nosotros nos imaginamos como una mina. Sí, se imagina usted, nunca tendríamos una mina como esta. Escúcheme, y menos, claro. y ¿Sabe menos- cómo tendríamos Sí. el escracho? Con la trompa así. Después pienso también que efectivamente este es un bello cuento de hadas, la ópera de Wagner no solamente nos llega de maneras curiosas, más allá de las mitologías que la vinculan con el nazismo, no solo a través de su mera ejecución, sino en algunas citas, pienso en Apocalypse Now, en algún momento donde está tan bien citada, pero pienso también que un cuento de hadas de ese estilo no se me ocurre como un poema nacional adecuado, una nación, un pueblo que tenga como poema nacional una historia en la cual la muerte por la espalda de un héroe está vista de ese modo, quizás no me gusta del todo. Y pienso también en esta cuestión, es una historia básicamente bélica, no es una Usted historia de sabe amor. que los pueblos suelen echar mano de cualquier historia para Sí, hacerla sí, nacional. sí. Es una desesperación. El otro día hablábamos de los esfuerzos hechos en Rusia para tratar de demostrar que Iván era Ujú. descendiente de Augusto y para tratar de buscar santos rusos. Ujú. El espíritu nacional de Alemania fue una gran preocupación de muchos Ujú. estadistas que echaron mano, no siempre con honestidad ni sí. siempre con oportunidad, de cualquier historia para gestar un espíritu coherente, que a veces directamente no existe, porque la historia es mucho más caótica de lo que uno se la imagina. A veces se piensa que Alemania y este sentimiento nacional es el origen o el eje de un sentimiento que tiene que ver en general con la reivindicación de la idea de nación, con aquello que algunos llaman despectivamente el nacionalismo. Creo que en este programa, donde se reivindica la idea de nación y la idea de patria, desde una perspectiva ética y hasta estética distinta, se me ocurre que no es un poema nacional atinado. Y después pienso en otra cosa, la condición militar, y hablo también de una nación y de la forma en que una nación concibe el nacimiento y el crecimiento y el desarrollo de sus fuerzas armadas, es una cuestión ética central en la historia de un país, en la ideología de un país. Y la condición militar, en algunas de estas tierras que nacieron con un ideal de libertad, hablo de América, por supuesto, en contra de la monarquía, en contra de la dominación de los monarcas absolutos, en contra de la esclavitud, la condición militar ha sido una necesidad, nunca un fin en sí misma. Entonces pienso en aquellos que
enfrente a la condición militar, directamente la ejercieron cuando hacía falta, y que además eran escritores o médicos. Pienso en don Manuel Belgrano, pienso en Mariano Moreno ejerciendo funciones de general, pienso en San Martín, un militar de carrera que renuncia a cierta forma de gloria por un ideal prácticamente perdido. Pienso en los otros, en los que, siendo estancieros, el gobernador Rosas del año 30 al 31 y después del 33 hasta que Urquiza y los brasileños lo derrocan. Bueno, y en tantos generales que han sido escritores. Y en tantos generales, sobre todo, que han entendido el ejercicio del... Tiene a Lucio Mansilla. Cómo no, militar y traductor, podríamos decir, y amigo de Proust. Que han ejercido la función militar sabiendo que es una desgracia en la vida de un hombre eso, que es una necesidad igual que la del liderazgo. Por eso pienso en aquellos muchachos que accedieron a esa condición militar sabiendo que era una especie de paréntesis terrible en sus vidas, pero que era necesario ejercerla por un ideal de mayor grandeza. A esos que se ponen las botas con taquito militar, con un ideal de honor, con un ideal de grandeza y finalmente con un ideal de paz, creo que debemos dedicarle este último programa de este mes de enero, Alejandro. Charles Robert Darwin fue el que descubrió que el hombre descendía del mono. Eso lo dice todo el mundo creyendo que es cierto. No sé si es cierto. El caso es que nació en 1809, estudió medicina en Edimburgo y en Cambridge, y anduvo por acá, no por el Tortoni, pero por acá anduvo Darwin. Y no nos trató muy bien, ¿no? No nos trató muy bien, dijo que este era el peor andurreal que había visto en el mundo. Viajó con el buque Beagle, que mandaba el capitán Robert Fitzroy, que era una misión científica que estuvo aquí mucho tiempo. El Beagle recorrió, entre otras cosas, todos los canales fueguinos, hizo trato, como ya hemos contado, particularmente con los indios yaganes, etcétera, etcétera. Y a partir del viaje de la Beagle vinieron otros científicos que incluso llegaron a confeccionar un diccionario yagán inglés que tenía 55.000 entradas. Ya hemos hablado de los yaganes, una curiosa raza de indios cuya vida era poco menos que miserable, tenían una civilización elemental y sin embargo un idioma rico en voces, lo que no significa un idioma evolucionado. Un idioma evolucionado es un idioma analítico, no un idioma que tenga muchas voces. Por ejemplo, hay idiomas que tienen una palabra para el nogal, otra para el fresno, otra para el plátano, otra para el algarrobo, pero ninguna palabra para decir árbol. Bien, una cosa que no tenía el yagán era la palabra abuelo, seguramente porque los yaganes no llegaban nunca a ser abuelos, morían a los 30 años. Pero por aquí anduvo Darwin y recogió un gigantesco corpus de datos geológicos, botánicos, zoológicos, cuya ordenación le llevó hasta la completa formulación de la teoría de la evolución, ¿cierto? Teorías de la evolución ya había habido antes. Sí. Malthus sostuvo que la población tiende a aumentar en forma geométrica, mientras que los recursos para alimentar a esa población tienden a aumentar en forma aritmética. Vamos, que la población crecía más rápidamente que los recursos. Y que, a consecuencia de ello, se iba a producir una lucha por la subsistencia, o se producía una lucha por la subsistencia. Todo lo que decía Malthus, de quien se habló mucho hace unos 20 o 25 años, volvió a ponerse de moda. Había incluso una concepción un poco apocalíptica del asunto, diciendo que nos íbamos a morir de hambre a corto plazo, lo cual era cierto. Bien, Darwin leyó a Malthus y conjeturó que en el proceso de selección natural algunos abandonan la partida y otros se adaptan. En esa gigantesca presión que ejerce el medio, algunas especies abandonan la partida y otras se adaptan y sobreviven, se sobreponen. Bueno, en todo caso, Darwin llegó a un principio fundamental. La lucha por la existencia dentro de un ambiente cambiante engendra alteraciones orgánicas en el curso de las cuales sobreviven solo los más aptos, que son quienes transmiten a sus descendientes modificaciones que han resultado
victoriosas. Ahora, guarda que algunos formulan de este modo la doctrina de Darwin. Es decir, si es verdad que en determinado medio ambiente sobreviven los que tienen modificaciones genéticas victoriosas, algunos dicen esto. Por ejemplo, un señor se compra un par de zapatos muy chicos y en virtud de la teoría de Darwin, el hijo del tipo nace con los pies de un número más chico. Bueno, no es así. No es así. No es, por ejemplo, que a un tipo le cortan un brazo y el hijo le nace manco. No es así. No es tan sencillo. No. Es que hay toda clase de modificaciones genéticas. Lo que pasa es que algunas persisten porque se adaptan al medio y otras no porque no se adaptan. Pero no es que uno se va a vivir al África y los hijos salen más morochos para que no les haga daño el sol. Es que a la larga de las generaciones prevalecen los morochos. Pero no es que la genética mire a ver dónde está el tipo y le salen gordos si está en el Polo Norte, petizos si vive en una casa con techo bajo. No es así. Bueno. ¿Sabe cómo es? Por ejemplo, el tipo tiene 4 hijos, uno de los cuales tiene los pies más chicos y ese es el que hereda los zapatos. No está mal eso. Bueno, Darwin pretendió escribir una obra muy voluminosa, pero cuando se prestaba a empezar el trabajo, se enteró que otro señor, Alfred Russel Wallace, ya había presentado un trabajo en el que exponía criterios muy parecidos a los suyos. Entonces Darwin renunció a la obra voluminosa y se apresuró y publicó un sumario. Y ahí llegó más o menos parejo con Wallace. En realidad Wallace le ganó. Pero después, en 1859, publica su famosa obra sobre el origen de las especies, etc. Estas doctrinas de Darwin pueden entenderse en un sentido muy amplio o en un sentido estricto. En el sentido amplio, fueron un ataque a las creencias cristianas, a las cosmologías bíblicas, y también la expresión de un pensamiento radical y revolucionario. Eso fueron las doctrinas de Darwin. Tanto es así que Marx le propuso a Darwin el dedicarle el primer volumen de Das Kapital, pero Darwin no aceptó esto. Y en un sentido más estricto, se trata únicamente de una teoría biológica que trata de explicar los mecanismos de la evolución. Ya se ha dicho que las doctrinas de Darwin no eran nuevas, pero lo que sí era nuevo era todo ese corpus de datos empíricos que había proporcionado Darwin para sostener esas teorías. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, no sé. Pero alguna vez hablamos aquí, y me gustaría recordarlo hoy, del darwinismo social. Ustedes saben que todas las doctrinas e ideologías socialistas reconocieron en la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, un elemento liberador de prejuicios. O sea que los socialistas fueron siempre muy simpatizantes de Darwin, tanto que significaba también una ruptura con el viejo régimen, etcétera, etcétera. Sin embargo, el darwinismo aplicado a lo social es todo lo contrario del socialismo. Su mayor defensor fue un señor William Graham Sumner, Sumner, que decía algo así. Dice, miren, porque hablaba así el tipo, ¿no? Miren, decía antes de decir algo. No podemos salir de esta alternativa. O libertad, desigualdad y supervivencia del más apto, o no libertad, igualdad y supervivencia del menos apto. Repito, son dos visiones políticas antagónicas. O mucha libertad, pero desigualdad, es decir, injusticia.
y supervivencia de los más aptos, o poca libertad, igualdad, justicia y supervivencia del menos apto. El primer término de la alternativa lleva a la sociedad hacia adelante, decía Summer, y favorece a sus mejores miembros. El segundo, siempre hablo por Sumner, lleva a la sociedad hacia atrás y favorece a sus peores miembros. Esto es verdadero desde el punto de vista de aquellos que se reconocen como los mejores miembros de la sociedad. Para los darwinistas sociales, de no dejarse libre juego a la competencia, se favorece a los débiles y se perjudica a la sociedad. Y puesto que la competencia en ese sentido es la que promueve el alto capitalismo individualista, el darwinismo social puede ser considerado como la ideología de ese tipo de capitalismo. Es decir, propende a la libertad, pero también a la desigualdad que le es inmediata, y a la supervivencia del más alto, no del más alto, del más alto. Ahora, ustedes no tienen la sensación de haber oído esto, o de haber visto esto en alguna otra parte. Porque el darwinismo social es muy bien visto por los ideólogos del sentido común y se deja explicar muy fácilmente a las personas. Se conlleva unas verdades tan, tan parecidas a lo que es la naturaleza, como que se llama darwinismo social, que rápidamente concita las simpatías de las personas con sentido común y con poca profundidad de pensamiento. El sentido común nos dice, por ejemplo, que la ballena es un pez y que el sol es una bola de fuego de unos 20 centímetros de diámetro. Como sabe cualquiera que mire. Seguro. Y yo he visto a muchos defender esta clase de postura del siguiente modo. Es, por ejemplo, decir, bueno, el Estado mantiene 500.000 empleados públicos, señora. Y esos empleados públicos los pagamos usted y yo, señora. Entonces, señora, lo que conviene es echar a esos empleados públicos. Para que usted y yo, señora, que somos los miembros más aptos, no tengamos que sostener a los menos aptos. Vamos. Puede darse el caso de naufragar un barco y quedar 70 individuos en un bote. Pero ser el bote únicamente apto para ser ocupado por 30. De modo que o nos hundimos todos o echamos por la borda a 40. Entonces, al llegar a buen puerto, los 30 que han quedado dicen, mire, para sacar el bote adelante tuvimos que echar por la borda a 40. De lo contrario nos íbamos a hundir todos. Entonces dicen, bueno, eso es muy razonable. Sin que jamás se haya consultado a los 40 que tiraron al agua. Y que sin que jamás se haya aclarado cuál es el criterio que ha prevalecido para elegir a los 40 que debían quedar en el océano y a los 30 que han quedado en el bote. Y efectivamente, siendo como es el darwinismo social una preceptiva que propugna la supervivencia del más apto, es defendida siempre por los más aptos, que son los que están en mejor situación de alegar, puesto que los otros no alegan por cuanto se han muerto o han quedado fuera de circulación. Alegan los que sobreviven y alegan en favor de esta clase de cuentas que son hechas por los que no fueron echados de la empresa donde sobraban 500.000 empleados, por los que no fueron expulsados del bote, por los que han sobrevivido. Yo particularmente creo que es verdad esta ecuación: libertad, desigualdad, supervivencia del más apto, no libertad, igualdad, supervivencia del menos apto. Este es lo elemental de la discusión política, a pesar de que se oiga tan poco esto.
Pero también creo que a veces conviene resignar el salto adelante de toda la sociedad. Conviene resignar un poco de la prosperidad general para socorrer a aquellos que son menos aptos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos esta noche en eso estoy. Estamos esta noche en Torre de Manantiales, en Mar del Plata. Aquella persona que desee presenciar el programa tiene que dirigirse a qué calle, Tronati. A la calle Alberti 445. Ahí le van a decir que vaya por el otro lado. Sí. Y dígame, ¿hay que pagar entrada para ver esto acá? Porque yo vine y no sabía. No, oficialmente no hay que pagar entrada. pero había un señor medio peladito usted ahí sabe que estaba sí, este. Claro. Usted llega entonces a Torre de Manantiales, Alberti, qué sé yo, qué le dice al tipo, vengo a ver acá el programa de Molina. De Molina. Sí. Entonces el tipo le va a decir, vio cómo son los tipos de la puerta, Sí. en todas partes, Sí, menos sí. en el infierno, en todas partes. No, mire, acá no es. Se dice, acá no. No, Eso no, debe bueno. ser en el Hermitage, le dice el Bueno, en tipo. realidad sí es acá, pero usted se imagina, yo Claro. vivo de esto, así que una pequeña atención, esa voluntad, le Exactamente. dice el tipo a la puerta y usted paga y entra. Bueno, Muy bien. rogamos que vengan las personas que están en Mar del Plata o que están cerca, digamos, Necochea. Claro. Bueno, San Necochea, Bernardo, Villa Gesell, Gesell. San Bernardo. Bueno, Miramar, fíjeme. sí. Córdoba queda cerca de acá también. Pero no, hay que avisar también a las personas que están en Buenos Aires que no vayan, que no insistan en ir al Café Tortoni, Sí. porque van y creen que el programa está allí y se pelean con el tipo. Con Vidal. Con Vidal. Ah, se pelean pelean, con dicen Vidal. acá, que no, y acá no están en el... Ah, que va a estar en el Plata, dice. Y lo No quieren agarran del dejar entrar a pescuezo, nadie, y los sí, confesá, sí, confesá. Y al final, vio cómo es uno y dice, más sí, están acá. Los dejan bajar Y al lo sótano dejan y bajar y cierran. ahí está el otro tipo que toca la guitarra y se hace... Bueno, pero Ya. auspícieme, sí. ¿Cómo no? Algún saludo y después vamos al auspicio oficial. Ah, de- ¿y a quién quiere que del sea? blog. ¿Usted tiene algún saludo especial? Todavía no puede conocer a nadie, la verdad, estuve durmiendo No, todo el llegamos día, hace pero- muy poco acá no, nadie nos saludó. Nadie, es más, los que nos conocían del año pasado no nos Cruzaron saludaron. de vereda. Otra vez esto. El día viernes vamos a estar también aquí. No Es verdad. así el sábado, que no hay programas, pero sí hay función de teatro. Tenemos aquí en Mar del Plata una función de teatro, como saben ustedes, con un espectáculo que no es el de la radio, sino que es gente en el escenario, tipos que bailan, que Bailarines, cantan, mujeres, sí, todo sí, eso. sí, sí. Esto es el sábado 7 en el Teatro Roxy, que queda en San Luis. en Mar del Plata. En la calle San Luis. Te pregunte, qué sé yo. San Luis Pero- 1450. Bueno, ahora sí auspicia el primer bloque, dale. Bueno, estamos transmitiendo, además de por Radio Continental, como habitualmente, todo este mes de enero por LU9 en Radio Mar del Plata, donde hay viejos y queridos amigos. ¿Cómo no? Bueno, hemos hablado algunas veces en estos ciclos del Egipto, del Egipto antiguo, que es mucho más interesante quizá que el moderno, de los reyes del Egipto que se llamaban faraones, como saben ustedes, y que eran la encarnación de un dios, por no decir que un dios viviente. Horus le llamaban, por ejemplo. Horus era un dios y a los faraones le decían Horus en la intimidad. ¿Qué tal Horus? 6:15, respondía el tipo. Señor de las dos tierras eran el Bajo y el Alto Egipto, con sus dos capitales, que podían ser tres también. La capital más al norte, que era Memphis, la más cercana a las pirámides. Y luego la otra capital, Nilo arriba, Tebas, con su necrópolis al otro lado del río. Las necrópolis, quiero decir, los cementerios egipcios, estaban siempre al oeste, como casi todos los cementerios que en este mundo han sido, porque por una fácil alegoría, si es que el sol muere al oeste, se supone que los territorios de la muerte al oeste están. Más en un país que ha dedicado todos sus cultos desde entonces hasta estos días a tener la figura del sol como eje, incluso cuando se cambió de religión. Sí, y más en un país como aquel,
en que la muerte era la máxima preocupación de todo el mundo. De un modo hasta burocrático, diría yo. Hemos hablado de esta religión, ¿no? Donde no solamente había que ser bueno, sino que había que estar bien embalsamado. Porque si el cuerpo se deterioraba y se destruía, al alma le pasaba lo mismo. No bastaba con ser buena persona, había que hacerse embalsamar. Y así, desde luego, prevalecían aquellos que tenían dinero para pagar a los embalsamadores. Y era tan importante la tarea del embalsamador, que siendo que estos tardaban 70 días en trabajar un cuerpo, los funerales más importantes también duraban 70 días. Pero sobre esto alguna vez hemos conversado acerca de la supuesta capacidad que tenían los antiguos egipcios para embalsamar cuerpos y hacerlos durar miles de años. Siempre se creyó que estaban en posesión de vaya a saber qué secreto o qué mejunje que le ponían a las momias para que no se pudrieran. Malas noticias. Lo que en realidad ha hecho que los cuerpos se pudrieran poco es el clima seco del desierto egipcio, donde para encontrar una bacteria hay que andar kilómetros y kilómetros. Seco y salado, Alejandro. Sí, seco y salado como pastel de polaco. Hemos hablado de esos dioses que andaban por ahí cuando uno se moría, el dios Tot con cabeza de ibis, que andaba anotando en unos libros muy rigurosos, y el otro peor con cabeza de chacal, de perro, Anubis, que tenía una balancita con 2 platos, y en uno ponían el corazón del muerto, y en el otro iban poniendo sus malas acciones. Cuando las malas acciones pesaban más que el corazón, adiós mi plata. Adiós mi plata. Alguna vez también hemos hablado de la complicadísima historia de Isis y Osiris, aquel que cortaron en pedacitos, y de los hijos Set, el malo, el de las tinieblas, y Horus, cuya encarnación era el mismo faraón, y Amón Ra, el sol. Y de las 7 almas que tenían los egipcios por falta de una, no tenían una, tenían 7. Te rompo las almas, decían las madres a sus hijos. Los 7 soplos, alguna vez los hemos nombrado, no vale la pena insistir sobre ello ahora. Una de las almas era el Rin, el nombre secreto. Decían que quien sabía el verdadero nombre de una persona estaba en condición de dominarla. Y por eso todos tenían un nombre público, digamos Dorio, y uno absolutamente privado que solo conocía a él, digamos Pichi. Y esto es verdad hasta nuestros días. Una persona que sepa que a alguien le dice Pichi tiene, por cierto, un poder sobre Pichi que los que le llaman señor Fernández no tienen. Dígame lo que quiera, Alejandro, ahora que sabe que me llamo sí, Pichi. Desde luego, habiendo la necesidad de preservar el cuerpo para mantener esta inmortalidad, era obvio que a los reyes les preocupaba muchísimo hacerse enterrar en unas tumbas tales que no fueran, por ejemplo, profanadas por los ladrones. Pero claro, esas tumbas contenían muchísimas riquezas. Los primeros faraones hicieron quizá gigantescos edificios mortuorios. Digo quizá porque no es tan seguro que las pirámides sean tumbas. Pero siendo gigantescos y aparentemente inviolables, tenían el defecto de ser buchones, pues la pirámide se ve desde muy lejos. Y finalmente, cuando Al-Mamun, creo que fue aquel califa, pudo abrir un agujero en la gran pirámide y alcanzó a meterse dentro de ella, no encontró nada. Y si es que había habido algo, ya los ladrones se la habían llevado. Pero después, frente a Tebas, hay un valle en donde los reyes, para hacerse enterrar, desarrollaron otra estrategia, que era cavar en la roca, en lugares más o menos inaccesibles, unas tumbas aparentemente sencillas por fuera, pero muy rumbosas por dentro, con una serie de sistemas de seguridad para desalentar a los ladrones. Los sistemas nunca fueron perfectos y no ha existido ni una sola tumba del Valle de los Reyes, y ya se conocen todas, que no haya sido saqueada unas cuantas veces. Y por cierto, el descubrimiento más importante de la egiptología moderna, que es el de la tumba de Tutankamón, no es un
descubrimiento significativo por la grandeza de ese faraón, ni siquiera por la grandeza de la tumba. Era un faraón de quinta. Era el yerno de Akenatón. Además, una especie de títere de la clase sacerdotal. Se murió, ¿no? claro, de la clase sacerdotal que había restaurado la religión de Amón después de la herejía de Akenatón. Y el tipo tenía 18 años cuando murió, tenía una tumbita así nomás. Pero lo que pasa es que la única tumba que no se habían afanado. Claro. Pero no de eso vamos a hablar tampoco. Todavía no tengo decidido de qué vamos a hablar. Pero ustedes se preguntarán, o mejor dicho, yo me preguntaré. Ustedes se preguntarán otras cosas. Yo me preguntaré cómo tenía lugar la sucesión de faraón, que era electivo el cargo, no. Un faraón sucedía a otro. ¿Pero cómo era? ¿Era el hijo? No era el hijo. Era la mujer la que llevaba la sangre real. La mujer transmitía la sangre real del siguiente modo. Para ser faraón te tenías que casar con una princesa de sangre real. El faraón no era el hijo del faraón anterior, sino era el que se casaba con la hija del faraón anterior. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacía el faraón que quería que su hijo fuera faraón? Lo casaba con su hermana. Claro. No con su hermana Dorio. Dios no permita, por el faraón digo, sobre todo. Porque le diré que los novios de su hermana gozan de muchas prerrogativas, pero no son señores de las dos tierras de Egipto. Al menos no los que yo conocí. Mucha cara de faraones no tenía. Y es por eso que viene esta historia incestuosa de hermanos que se casan con hermanas. ¿Para qué? Para legitimarse como sucesor. Se casaban con las hermanas, lo cual no sé si es pecaminoso, pero al menos es aburrido. Bueno, la familia que gobierna unida permanece unida, Alejandro. ¿Tú Así sabes? es. Y ahora vamos a hablar de la gente que queremos recordar hoy. Tutmés I, Tutmosis dirían los griegos, fue un gran faraón. Faraón, tipo pesado. Había ayudado a Menofis I a sacar del país a los Hicsos, esos misteriosos reyes pastores de quien todo el mundo habla y nadie sabe quiénes eran. Y había sucedido a Menofis casándose con la hija de Amenofis, a pesar de que él era un noble de segundo orden. La hija de Amenofis se llamaba Amose, y él se casó con Amose y fue faraón. Tuvo hijos, un chico llamado como el Tutmés, una chica llamada Neferu, y otra chica llamada Hatshepsut. Los planes de Tutmés I, para que su hijo Tutmés le sucediera, eran casarlo con Neferu. Pero resulta que Tutmés era una especie de Gil, el segundo. El hijo de Tutmés I era un longipietro que no servía de mucho. Lo van a casar con Neferu y Neferu tiene la mala suerte de morirse. Y lo casan con Hatshepsut. Tienen descendencia, tiene algunas hijas. Tutmés también tiene una segunda mujer, porque allá no se conformaban con una primera. Tenían varias mujeres. Tiene un hijo varón. Pero se muere. Y había una leyenda. La leyenda decía que en realidad la tercera hija de Tutmés I, Hatshepsut, no era hija del faraón, sino del mismísimo dios Amón, que una noche había volcado su simiente en las receptivas entrañas de Amose. Circulaba por ahí esa leyenda. Y cuando murió Tutmés II, ante la alegría de la gente, porque parece que no servía de gran cosa, empezaron a hacer circular esa leyenda. Y a pesar de que estaba absolutamente prohibido que una mujer fuera faraón, nunca en la historia de Egipto hubo una mujer faraona, salvo esta. Inventaron que como hija de Amón tenía derecho ella a ser rey de Egipto. Y le dan la corona a esta mujer, Hatshepsut. La rapan, le dan la corona roja y blanca, simbolizando las dos tierras. Le ponen los atributos en la frente de la cobra y el buitre, y le ponen también, porque ese era otro atributo real, una barba postiza. Los faraones llevaban todos una barbita en punta, algo así como Lenin. Claro, obviamente Hatshepsut no tenía eso y le pegaron, le quedaba mal,
pobrecito. De color. Imagina a la mina ahí, rapada y con una barba. Dice, mira ese tipo la gamba que tiene. Se le despegaba a veces y le quedaba colgando. Usted mantenga la prudencia. Bueno, que la barba postiza era linda y tenía 15 años cuando asumió el trono. Se maquillaban mucho los egipcios. Se ponían una sustancia llamada kohl o hol en los ojos. Se usa todavía en Occidente. Sí, se usa incluso, eso. sí. La boca muy roja. Se maquillaban los pies. Qué detalle. Una mujer que se maquilla. Bueno, pintarse las uñas de los pies no es otra cosa que maquillárselos. Pero imagínese usted, ¿no? Gente que se pone base en las patas para disimular los juanetes. Un poco de rubor en el empeine. Loción para después afeitarse. Sí. En las plantas, digo. Bueno, imagínensela entonces a esta chica. Aprende las artes de la guerra, porque el faraón era un tipo que tenía que ir al frente. Entonces aprende a manejar carros de guerra, conduce ejércitos, y toma como amante a un arquitecto. Y le encarga al arquitecto construir un palacio que hoy todavía es una maravilla. Sobre los acantilados del otro lado del río, el único río que hay por ahí, vamos. El Paraná. Se hace construir el famoso palacio de Ir el Baharí, se le llaman hoy, le llamarían de otro modo, supongo, los egipcios que no hablaban árabe. No se sabe cómo hablaban los egipcios. Se entienden los jeroglíficos, se conjetura la lengua, pero no se sabe bien cómo sonaba. Esa es la verdad. Hay un lenguaje puente. Algún día hablaremos de eso, del copto. Copto quiere decir egipcio, no quiere decir otra cosa. Bueno, este arquitecto Senmunt se hace amante y empieza a construirle además de ese palacio un monumento tras otro. A Hatshepsut. Su imagen estaba en todo el Egipto. Manda una expedición al Mar Rojo y para llegar al Mar Rojo desde el Nilo, les anticipo que los antiguos faraones tenían un canal. Debe haber habido algún Fernando de Lesseps avant la lettre. Pero este canal no atravesaba el istmo de Suez, sino que iba desde el río Nilo por el desierto hasta el Mar Rojo. Están todavía los rastros de ese canal. Por ahí manda una expedición a un país que algunos dicen que era de mentiras, que se hizo famoso a través de una marca de caramelos, el país de Ofir, donde decían que había unos árboles maravillosos. Y el árbol maravilloso que traen es la mirra. Traen la mirra. Conocen la mirra que, como todos ustedes saben, sirve para hacer perfume. La gente dejó de bañarse y empezó a usar mirra. Pero aquel hijito que había tenido Tutmés II con Aset, no con Hatshepsut, empieza a crecer y empieza a conspirar. Y empieza a decirle al tipo, che, dice, ¿cómo puede ser? Dice, acá, dice, una mujer, ¿a vos te parece, faraón? Porque no tenía mucha facilidad de palabra. Pero era guerrero y era fuerte, y tenía amigos. Y si no tenía amigos, pues los conseguía prometiendo. Usted sabe cómo se conspira. Instrucciones para conspirar. ¿Usted quién quiere conspirar? Muy bien, vamos a conspirar. No se sabe, primero hay que saber para qué se conspira, porque conspirar para nada, no, primero, es imposible conspirar por amor a la conspiración. La conspiración tiene antes que nada tener un objetivo a lograr. Si vos conspirás por conspirar, nada, no. Entonces vos conspirás, ponele para hacerte con el trono de Egipto. Y ahí prometés. Flaco dice, tenés que mirar un poco para otro lado, ¿entendés? Hacia los dos lados, como si viniese alguien, ¿no? Sí. Toda cosa que se diga después de mirar hacia uno y otro lado reviste una importancia que de otro modo no tendría. ¿Sí? Por ejemplo, flaco, dame un cigarrillo, es una cosa, pero... Flaco, dame un cigarrillo. Genera la sospecha de que está prohibido por algún motivo. O de que usted quiere ser faraón, por ejemplo. O de que yo quiero ser faraón. Por eso cada vez que me piden un cigarrillo yo les digo, vos querés ser faraón.
Muy bien, empieza Tutmés a conspirar, el tercer Tutmés. Y habla con Hatshepsut y le dice, che, mira, ¿por qué no me casás con una de tus hijas así cuando vos revientes? Yo sé, sí, cómo no. Y tenía una hija, Hatshepsut, que se llamaba Neferura. Neferura, 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 Neferura. No me caso con tu... Bueno. La prohibieron esa canción. Sí, la prohibieron. Bueno, la gente en la fiesta de jubileo de Hatshepsut gritaba. Sí. Hatshepsut, Hatshepsut. Y la otra hinchada decía, salud. Sí, me escupían muchísimo. Y en las épocas de sequía se organizaban fiestas en Tebas y la gente gritaban Hatshepsut y regaban el desierto como si se tratase de una crecida del Nilo y ahí crecía el trigo. Iba a decir que el maíz. Debería crecer flor intestinal, Alejandro, me parece, ¿no? Y hubiera dicho el maíz para que empezaran a llamar por teléfono. ¿Cómo el maíz? ¿Cómo el maíz? ¿Cómo el maíz? Dice Carlos de Devoto. Bueno, se iba a casar con Neferura, pero Neferura muere. Neferura muere. Y entonces Tutmés le propone a la reina casarse con ella y gobernar juntos. Y la reina le dice no. La reina ya era una muchacha grande, y Tutmés tenía 16, 17 años, pero eran tiempos, no como ahora, en que un tipo de 16, 17 años se siente niño, se siente en las rodillas del padre, contesta indagaciones tales como ¿a quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Etc. El tiempo, un tipo de 17 años ya tenía 4 o 5 años. Y de hecho además no le quedaban más de 12 Algunos de años. 17 años. Claro. Pero digo que de hecho además a un tipo de esa edad no le quedaban más que 15 años de vida. Sí, claro, se vivía casos, poco en aquel tiempo. La gente se enfermaba. De Poco modo y mal. modo. Poco y mal. Hay un dato curioso para el filólogo en pantuflas que puede escuchar este programa. El idioma yagán, el idioma de los indios de Tierra del Fuego, es un idioma particularmente rico. Particularmente rico teniendo en cuenta la mísera civilización yagán. Tenían palabras para todo, si es que esto significa riqueza en el idioma y algún día hablaremos de eso. Pero no existía la palabra abuelo. Y no existía la palabra abuelo porque nadie llegaba a abuelo. Se morían antes. Claro. ¿Para qué tener una palabra para designar algo inconcebible? Digo, bueno, para poder designar algo inconcebible contestaría yo si fuera Yagán, pero no lo soy. Bien, se muere Neferura, le propone casamiento Tutmés a Hatshepsut, se niega esto. Y entonces ya la conspiración se hace enorme. Habla con algunos antiguos amigos de la reina. Muere, matan al arquitecto, el que le había construido Deir el Baharí y todos los monumentos, donde por otra parte la reina había tenido cuidado de hacer escribir toda la historia de sus realizaciones. Semmut se llamaba el tipo y lo matan. Revolución. Y aquí quiero decir algo, en toda la larga historia de faraones de Egipto, casi no hay casos de toma del poder por la violencia. Que yo conozca hay 2. Este pudo ser uno. Y el otro es obviamente el de Akenatón, el faraón hereje que cambió la religión y que los sacerdotes de Amón, el dios depuesto, le encajaron una patada. Pero son 3.000 años de historia. 3.000 años de historia. Aprendan algunos. Después de todo no sé si es una buena cosa, pero bueno, espero que sí, creo que sí. No se sabe si la matan. Lo más probable es que la hayan dejado sin poder y la hayan obligado a suicidarse o algo por el estilo. Y toma el poder nomás este chiquito, Tutmés. Y Tutmés resulta ser uno de los 3 grandes faraones del Egipto. Reina durante 50 y tantos años. Tutmés III. Resulta ser un faraón bárbaro, impresionante. Pero el odio que tenía y el despecho, porque en realidad amaba a su madrastra,
que no otra cosa era Hatshepsut, hacen que decida él emprender una tarea interesantísima, que es la de borrar de la historia a Hatshepsut. Y dicta un decreto, el decreto 4161, que prohíbe nombrar a Hatshepsut, Salvo como la tirana prófuga. sí, en las dos tierras. Pero además hace borrar de la piedra. Y todavía el tipo que vaya a Deir el Bahari, que está ahí enterito, casi como era, va a encontrar que hay jeroglíficos que están borrados, es decir, le han pegado unos golpes de cincel y han sacado lo que decía ahí. Y lo que decía ahí era Hatshepsut. Pero como hemos dicho, había tenido esta reina el cuidado de hacerse edificar cientos de monumentos, y en cada uno de ellos vendía la historia. El laburo que tuvieron los tipos para borrar eso fue impresionante, y me imagino las maldiciones que le echarían los cinceladores y los escribas cuando tenían que borrar, pero será de Amón, decía. Sí. Será de Amón, dice. A mí me tocan A todas. mí me tocan estas. Se inscribe esto en distintas, en una historia que tiene, que ahora se me ocurre podría servir de base para un librito interesante. Intentos por abolir el pasado. El que lunarmente cité yo del decreto 4161 de la Revolución Libertadora es uno. También es el de la reina. También es el de Heróstrato, aquel criminal que prendió fuego al templo de Diana en Éfeso, y cuando le preguntaron por qué lo hacía, contestó que para pasar a la posteridad y hacerse famoso. Y entonces los jueces lo condenaron a que nadie pudiera repetir su nombre. Pero todos estos intentos suelen fracasar, fíjense. Ni siquiera el de Heróstrato, el de los jueces de Heróstrato prosperó, lo estamos recordando ahora, 2000 años después. Fíjese, Estamos Alejandro, recordando a Hatshepsut 3.200 años después. Fíjese, le decía que esto se entronca con una teoría formulada por usted el año Sí. pasado, quizás el anteaño. Y En es que, este mismo lugar. sí, y es que si bien el pasado no se puede abolir, sí en cambio puede cambiar de signo. Esto es que el pasado no es absolutamente inalterable. Y aquello que alguna vez tuvo el signo del bien, la condición de lo regio, de lo excelso, de lo magnífico, bien puede ser reformulado. Y quizás esto sea mejor que intentar matar algo que realmente sucedió, darle su verdadero lugar en la historia. Y esto sí me parece más interesante. Sí, y todos nosotros de algún modo también tenemos nuestras reinas Hatshepsut, cuyo nombre hemos tratado de borrar de los monumentos de nuestra alma. E inútilmente el cincel del olvido trata de borrar algunos nombres. Pero malas noticias, cuando uno trata de borrar esos nombres, suele arrancarse pedazos del alma. Y a veces la zanjita que queda en lugar del nombre primorosamente escrito es más fuerte como recordatorio. Y lo que antes era un nombre escrito, ahora es una herida. De modo tal que no conviene borrar los malos recuerdos, pero sí es posible reformularlos, instalarlos de un modo tal en que cambien su signo. Desde luego el tiempo hace eso en forma natural. Lo que antes era una esperanza, hoy es recuerdo, diría don Atahualpa. Pero también uno suele cambiar hasta sin darse cuenta, hasta sin usar cincel, el significado de algunos nombres en el alma. Y en ese sentido el pasado no es inamovible. El pasado es tan mudable como el presente y tan incierto como el futuro. ¿Quién puede decirnos que lo que hoy es nuestro pasado será también mañana nuestro pasado? Yo me atrevería a asegurar que no. Nuestros recuerdos son mudables y van cambiando. Y del mismo modo que sucede cuando uno ve una foto después de mucho tiempo y se le hace que uno no estaba vestido así. Y se le hace que hay algo en la foto que ha cambiado. Y le echa la culpa a los ácidos, al tiempo y a los colores. No es así. El pasado se va modificando. Nuestra misma fecha de nacimiento se va modificando, como pueden aseverarlo algunas actrices.
El recuerdo y el tiempo lo van modificando todo, van agrandando el patio de nuestra escuela, van haciendo feliz una niñez que a lo mejor solamente fue aburrida, van haciendo bueno a un tío solamente porque se ha muerto. Así de cruel y de tremendo es el olvido, y a veces así de piadoso. Pero me pregunto, ¿a quién dedicar este recuerdo seguramente imperfecto de aquella casi inconcebible mujer que vivió hace más de 3.000 años? Pensaba Alejandro recién que posiblemente uno tuviese la tentación frente a una figura como la de Hatshepsut en transformarla en dedicanda de este bloque por su condición de única mujer que ejerció el gobierno allí hasta tiempos ulteriores. Claro, uno podía tornarse fácilmente progresista. Pero fácilmente. Es decir, mujer argentina, tú también, como... Pues no. No, y sobre todo porque debemos recordar, es menester hacer presente en este momento, que ese tipo de acceso al trono que tuvo la faraona no es diferente, no difirió demasiado respecto de los otros accesos al trono de los gobernantes egipcios. Quiero decir, las conspiraciones fueron más prolijas en otro caso. Aquí solo la desprolijidad es la que ha servido para destacar esta figura, la desprolijidad de que fuese una mujer y no un hombre, tal como demostraron los acontecimientos después, y la desprolijidad de los intentos ulteriores por borrarla de la memoria de los egipcios y del resto de la humanidad. Entonces, no a la reina. Pensaba tampoco a las conspiraciones hechas de este modo, que pretenden torcer el rumbo de la historia, cuando difícilmente, cuando un acontecimiento está llevado por ciertos movimientos de los pueblos y ciertos ejercicios de esos movimientos ejercidos por los líderes, difícilmente, se puede torcer ese rumbo. Entonces pensaba que de todas estas viejas costumbres y de todas estas viejas amistades, en realidad la única que redime a nuestros queridos egipcios es su respeto por la muerte. Quiero decir, todas nuestras viejas amigas, aquellas cuyos nombres hemos borrado con cinceles y hemos logrado borrarlos porque después se han cubierto esas mismas paredes con otro granito, aquellas cuyos nombres no hemos intentado borrar porque no eran ni siquiera importantes como para ser borrados, aquellas cuyos nombres intentamos borrar todavía y no lo conseguimos, y aquellas cuyos nombres no será posible borrar nunca. Aquella cuyo nombre no será posible borrar nunca es la única equiparable a esa otra vieja amiga que tampoco nos va a abandonar nunca, que es la muerte, Para ese tipo de viejas amigas, que en realidad es una sola, la única mujer, y la única otra, la muerte, que nos espera en algún momento, este primer tramo de este primer programa del año, Alejandro. Sí, y antes de anunciar el tema, quiero casi arruinar sus hermosas palabras con una idea que me acaba de visitar. ¿Y qué es esta? ¿Y qué es esta? Tiene que ver más con rizar el rizo que con cierto aspecto sentimental que a veces también hay en nuestro programa. Es esta. Toda historia de los intentos para hacer olvidar a alguien solamente puede constar de intentos fallidos. Sí. Bien, me parece que es una idea finísima. Sí. Me parece que es una idea finísima. Vieja amiga. Vieja amiga, canta Hugo del Carril.